Hola, hola, queridos compañeros del canal. Hoy, junto con mi compañero Juan Carlos Valderrama Ladino, vamos a continuar hablando de este tema tan interesante que son las inteligencias múltiples. Para esto tenemos al profesional en psicología, doctor Jaime Paz. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos acá junto con mi compañera Sandra Zulay Sarmiento, estudiantes de la Corporación Minuto de Dios, con sede en Chinchiná, Caldas, en la pedagogía o en el área de psicología. Para el día de hoy vamos a enfocar este diálogo con el doctor Jaime Paz, un señor profesional también en policía, en la policía, miembro activo, compañero mío de la Policía Nacional. Vamos a hablar enfocando en el tema educativo, en cuanto se tiene que hablar sobre las inteligencias múltiples. Entonces, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Fernando Paz de la Cruz, psicólogo, teniendo en cuenta pues que este es un tema muy importante en lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Yo les quiero pues hacer un aporte muy importante relacionado con el tema de infancia y adolescencia, que es una parte que va con lo educativo. Podemos establecer de que las inteligencias múltiples en un ámbito no bien aplicado podría tener una afectación a futuro de un estudiante como tal o de un joven, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo podríamos aprovechar para que un joven de pronto pueda aprender de diferentes maneras? Ejemplo, hay jóvenes que se inclinan más por de pronto el tema de los juegos. Entonces mirar qué tipo de juegos es el que le gusta al niño o a la niña, y por ese medio puede uno buscar la manera de que él aprenda. Porque sabemos de que obviamente estamos hablando de inteligencia múltiple, pero las inteligencias múltiples van enfocadas en la manera de aprendizaje del ser humano. ¿Y cómo lo vamos a tener claro? De aprovechar el potencial de cada joven como tal para ahora obviamente influir en él, y nosotros de esa manera poder que esa persona pueda aprender y obviamente explotar ese talento de ese joven. Doctor, muchas gracias. Doctor, siendo así, ¿cómo ve usted entonces en la educación colombiana? ¿Cómo se aplica? Si usted ve que está bien estimulado el niño en cuanto a la inteligencia múltiple, ¿cómo afloran el conocimiento? Bueno, esa parte debe ir muy de la mano con el docente que se encuentra en el aula. Relativamente hoy en día la educación, no voy a decir que es mala en nuestro país, pero a veces va de la mano de cada profesional. En algunos casos ese tema va muy enfocado en que el rol del docente es un rol de una persona o muy joven, o es una persona que ya de pronto tiene una edad avanzada, y lo que hace es de que el joven, como es de pronto un poquito, no hiperactivo, porque hay jóvenes que no son imperativos y los catalogan como si tuvieran un caso de hiperactividad. En este caso lo que se busca es que ese docente asuma el rol que realmente le corresponde, porque para eso lo están asignando a un salón, y él debe dinamizar y debe generar un ambiente en el cual debe de integrarse con su grupo de trabajo. Por ejemplo, no todos los estudiantes van a entender la matemática de una manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Evaluar a ese estudiante y mirar cuál es la metodología para que el estudiante se ponga a la par con el resto del grupo. Entonces, sería una manera de que el docente explote sus conocimientos, sus habilidades, y se meta en el rol como tal en el aula de clase, para que esos estudiantes obviamente saquen adelante o exploten, porque hay jóvenes que de pronto de una u otra manera ellos no le van a entender al docente, pero ¿qué es lo que debe hacer el docente? Pues sentarse con el estudiante y obviamente reevaluar cuál es la forma de que él pueda aprender para que genere unas buenas habilidades múltiples. Muchas gracias, doctor. Doctor, entonces siendo así, ¿usted considera que desde la niñez, según el docente, cómo se ha practicado, moderado o enfocada la educación y estimulado al menor, puede tener problemas a futuro o no? Sí, claro, claro. Por eso, inclusive nosotros los seres humanos tenemos unos procesos de adaptación. Relativamente cuando nosotros empezamos nuestro proceso de formación, empezamos, digamos, desde el tema de las casas. En las casas nuestros papás nos van a enseñar a nosotros cómo relacionarlos con algunas, digámoslo así, en algunas áreas. Por ejemplo, a identificar un color, ¿cierto?
de pronto en el tema de tener claro cuáles son de pronto un carro, digámoslo así, una moto, ¿cierto? Eso lo que va a hacer es estimulando a ese niño o a esa niña para que él vaya adquiriendo unas habilidades y luego a futuro no vaya a tener de pronto un inconveniente. Pero si relativamente nosotros, como digámoslo en el caso de nosotros que somos docentes y que trabajamos de la mano con niños, si nosotros no analizamos ese comportamiento de ese joven y relativamente nos enfocamos solamente a calificarle o a dejarle una nota de pronto por cumplir, relativamente le estamos haciendo un daño en la educación de ese joven. Por eso es que cuando llegamos a futuro o cuando llegamos al tema profesional, nosotros se nos van a dificultar muchas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que el docente en el aula relativamente no se esforzó por brindarle todo al estudiante para que el estudiante adquiera esas habilidades y nosotros inclusive podemos decir que en Colombia el nivel de lectura es mínimo. ¿Por qué? Porque resulta que los docentes se dedicaron, por ejemplo, coja un libro y copia un texto, pero no practicaron de pronto, no reforzaron el tema de la lectura. Entonces por eso es que nosotros los seres humanos se nos dificulta el tema de la matemática, muchas cosas, porque prácticamente nuestro sistema de educación está fallando en muchos aspectos, inclusive el currículo académico a uno lo enfocan es básicamente como en lo básico, más sin embargo no hay de pronto como una propuesta donde diga va a ser el currículo académico el 100% a la lectura, el 100% a las matemáticas, que hoy en día lo que son las matemáticas, la lectura y lo que tiene que ver con el inglés es algo que nos está a nosotros prácticamente dando, como hablamos en el argot, digamos, de la calle, nos está dando duro, ¿cierto? Y nos está dificultando a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos las habilidades correspondientes. Muchas gracias, doctor. Muy amable.